Buenas, es lo que me enseñó Jesús Cimarro esta noche. Somos esencialmente faranduleros y como tal somos creadores de emoción. Y en este momento, de verdad, me embarga la emoción. O sea, un poco ya soy víctima de la emoción de tener a amigos y a cómplices de un proyecto al que vamos a dedicar el resto de nuestros días, que es el Centro Ecográfico María Pagés, ¿no? Porque, para nosotros, para María Pagés y para mí, nuestra misión, ya es una misión, ¿no? Es hacer que esta ciudad que nos ha acogido sea una ciudad de la danza. Y por eso agradezco muchísimo a José Manuel, a Javier, a María, a Antonio, señora, a Maya, a Jesús, de que estéis aquí y nos ayudéis sobre todo a convertir este centro, este espacio, en un hogar de la danza y en un hogar de la dignificación de la profesión de la danza, ¿no? Y por encima de todo, yo creo que no tengo nada que decir, ¿no? Este es un hogar de la danza y está para que podamos pensar y actuar al servicio de la danza, pero también al servicio del territorio. Estamos aquí para demostrar que la danza puede ser útil para el territorio, El territorio desde el municipio hasta ese ideal, gran ideal que podemos tener de lo que es tener un país. Gracias. Muchas gracias, Larbi. Gracias, María Pagés, por esta iniciativa tan estupenda de dialogar de danza con grandes representantes de la cultura y de las artes escénicas de España, como es José Manuel. Javier, gracias por dar pie a que estemos en este centro maravilloso. Jesús y Amaya. Con alguno de vosotros me une además un vínculo personal que hace que este momento sea especialmente emocionante para mí. Vamos a empezar este diálogo y queríamos empezarlo de una manera un poco personal, tocándoos de una manera un poco personal. Luego ya cada uno, dentro de vuestras competencias, daremos diferentes enfoques de cómo está la situación de la danza. Y bueno, nos gustaría a María y a mí saber un poquito si habéis tenido algún contacto con la danza, contacto directo. O sea, si habéis sentido físicamente y a nivel emocional la danza en algún momento de vuestra vida. Y si es así, ¿qué tipo de danza os ha podido gustar o os habéis podido sentir identificado? Voy a empezar contigo, Amaya. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Gracias primero por la invitación. Estoy muy contenta de estar hoy aquí, sobre todo rodeada de amigos y de cómplices. Bueno, a nivel personal, yo soy una chica de provincias. Desafortunadamente, en Bilbao, cuando yo vivía allí, la danza no llegaba. Para mí es muy difícil desligar lo personal de lo profesional, porque yo lo vivo como una unidad completa. Yo tuve la suerte de que cuando llegué a Madrid empecé a trabajar en este mundo de los faranduleros. Y además tuve la suerte de participar en algo que yo creo que en su momento fue innovador y que después de casi 30 y tantos años sigue siendo innovador, y fue la creación de un centro importantísimo, que fue idea de una de las personas que está aquí presente, que es de José Manuel, que fue la creación en 1984 del Centro Nacional de las Nuevas Tendencias Escénicas. En ese centro se trataron todos los lenguajes, el lenguaje dramático y el lenguaje de la danza. De ahí surgieron grandes artistas, que aún lo son hoy, y tuvieron la oportunidad de hacer algo que actualmente, exceptuando tal vez en este centro, es muy difícil, de experimentar nuevos lenguajes. Por allí pasaron Ángels Margarit, Ananda Dansa, multitud de creadores. Esa fue mi primera aproximación a la danza como espectadora, como productora
como profesional, y desde ahí me di cuenta que el talento es fundamental, pero que el talento sobre todo necesita plataformas para su desarrollo. Ese centro le dio la oportunidad a mucha gente de desarrollar, investigar y de hacerse creadores, incluso de algo que ahora es muy difícil en el mundo que vivimos, hasta de equivocarse. La danza necesita investigación, experimentación, y aquel centro lo promovió. Desgraciadamente, el centro desapareció, como muchas veces pasa en este país, algo que en otros países no pasan, que las cosas no perduran. Pero lo que para mí es muy difícil es desligar la vivencia personal cuando me siento y me emociono viendo un espectáculo de danza. Tengo la fortuna que tengo gustos muy eclécticos y me emociona casi todo. Me emociona el baile más tradicional, me emociona el flamenco, me emociona la danza contemporánea. Y ese aspecto personal yo lo desligo de lo profesional, porque en definitiva represento una institución, pero lo vivo como todo en uno. O sea, no te podría decir quería ser bailarina, nunca lo quise ser. Siempre quise hacer que otros pudieran desarrollar su talento, porque yo creo que hago bien otras cosas y no bailar. ¿Te llega a emocionar la danza? Bueno, no me cabe duda. Me llega a emocionar la danza, me emociona la música, me emociona el teatro, me emociona el circo, pero la danza tiene algo que tal vez que no necesita palabras, que simplemente los movimientos, incluso sin música, un movimiento de brazos, el que hace esta señora que tenemos aquí al lado, sin nada más, a mí me comunica algo con tanta potencia como pueden ser unas palabras. ¿Y a ti, Javier? Que Bien, me han dicho un pajarito que tienes algo con Córdoba, ¿no? Bueno, yo te voy a intentar, contestándote a esta pregunta, en primer lugar, bienvenidos a Fuenlabrada. Para mí es un placer como alcalde teneros hoy aquí en el Centro Coreográfico de María Pagés, ¿no? Es un orgullo, de verdad, compartir tertulia con vosotros. Y voy a intentar vincularte el porqué el proyecto en Fuenlabrada y luego entenderás mi experiencia vinculada a la danza, ¿no? O sea, quiero decirte que Fuenlabrada crece en los últimos 40 años, 45, pega el salto de 10.000 habitantes a 205.000 prácticamente, ¿no? Y aquella generación de mis padres que vinieron hace 40 años, pues se unieron a través venía gente de distintos lugares de España, andaluces, sobre todo, extremeños, también muchísimos, y las casas regionales tuvieron un peso muy importante, ¿no? Porque buscábamos nuestra cultura, ¿no? La cultura de mis padres, yo soy cordobés, y bueno, el tener una vinculación ligada a nuestra cultura, pero se da la circunstancia y que los extremeños también tenían flamenco y también tenían sus bailes regionales, y los gallegos también tenían sus bailes regionales, y eso lo que ha generado en Fuenlabrada es pues una, no sé si afición o una práctica masiva en la ciudad de una generación, no solamente la mía, sino ya nuestros hijos, ¿no? O sea, hay muchísima práctica del baile, la danza, en cualquier tipo de sus modalidades, ¿no? Y yo pertenezco a esa generación que cuando vinimos, pues mis padres, dentro de la Casa Regional Andaluza, pues tuve la oportunidad, yo no sé si de bailar hice lo que pude. Pero tiene estilo, ¿eh? En un grupo de baile de la Casa Regional, y la verdad es que estuve durante bastantes años haciendo antes hablabais de trigueros, ¿no? De la persona que va a venir el viernes, ¿no? Aquí el bailador. Sí, que estuvo de Móstoles, Antonio Canales, vendrá Ángel Rojas. Sí. Bueno, Ángel Rojas, perdón. Sí, Ángel Rojas, sí. Ángel Rojas, sí. Entonces estamos hablando de gente que Ángel Rojas pues viene de Móstoles, de una cosa parecida. Sí. Si le preguntas a él, lo que pasa es que él tenía arte, tenía mucha más proyección, ¿no? Otros nos quedamos en ser alcaldes de nuestra ciudad, ¿no? Pero quiero decir que hay toda una generación vinculada al baile, vinculada a la danza, al flamenco, bueno, pues a las artes escénicas en Fuenlabrada, y por eso, ¿no? Digo que quería contestar a mi vinculación personal, pero también a la vinculación de toda la ciudad, porque está vinculada a la cultura, ¿no? O sea, yo siempre digo, comentamos, ¿no? entre los compañeros que Fuenlabrada no tenemos catedrales, no tenemos grandes monumentos, pero tenemos esto, ¿no? O sea, tenemos proyectos que hacen que la ciudad se proyecte no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional incluso. Muy bien. Jesús, ¿algún contacto con la danza personal?
yo he tenido, desde pequeño, yo también soy vasco y nací en un pueblo, y el primer contacto es con los bailes regionales, es el primero. El aurrescu. El aurrescu, los dancharis. Pero luego ya profesionalmente, el primer contacto que tuve es cuando contraté a un coreógrafo para hacer un espectáculo que era coproducción con el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas. Era un espectáculo que se llamaba Doña Elvira Imagina tu Euskadi, de Ignacio Mestoy, que tenía coreografía el espectáculo. Entonces, ese es el primer contacto que tengo profesional, y contraté a un coreógrafo, y a partir de ahí muchísimos de los espectáculos que he producido han tenido coreografía. Y ya recientemente, en los últimos años, desde que dirijo el Festival de Mérida, hace 9 años, he tenido una mayor relación con coreógrafas y coreógrafos a la hora de plantear proyectos de cara al festival. Tú has sido uno de los... cuando estabas dirigiendo el Ballet Nacional, hemos trabajado conjuntamente para que hubiera distintos espectáculos, tanto de teatro, de danza contemporánea, como de danza clásica, sobre todo, que es un poco lo que más he tocado. Y recientemente, desde que soy presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España, cuando te invité a ti y a Rosángeles Valls a que os incorporarais en el equipo de la Junta Directiva, para que estuvierais en la Junta Directiva y en la Academia, representando a lo que es los coreógrafos y el mundo de la danza. Y antes de terminar, quiero dar las gracias al Centro Coreográfico, al equipo de María Pagés y al Ayuntamiento de Fuenlabrada, porque Fuenlabrada es de los pocos municipios que tienen tantos teatros y con tanta actividad cultural, y eso es de agradecer. Es decir, yo creo que esas mezclas que has comentado tú, de gentes de distintos lugares, que a mí me pasaba, yo nací en Ermua, en el País Vasco, que vinieron gentes de distintas culturas, que yo creo que es lo más enriquecedor que le puede pasar a un municipio o una ciudad, el mestizaje. Y el mestizaje yo creo que crea cultura, y esa cultura se ve reflejada en la ciudad y en iniciativas como esta, que hay que felicitar y aplaudir. Enhorabuena, María. Gracias. Bueno, José Manuel, yo sé de tu cariño y el amor por la danza. José Manuel a mí me veía ya con 16, 17 años con José Antonio y los ballets españoles. ¿Y qué significa para ti la danza, José Bueno, déjame que en un minuto dé las gracias a Larbi y a María Pagés por esta invitación que he aceptado, lo tengo que decir claramente, porque claro, con gente tan principal, pero ya os diré por qué es principal, no tenía más remedio que venir, porque yo ya realmente solamente voy a sitios donde hablo de mí y hablo de lo que hago, porque claro, a esta edad o es la vanidad la que se impone, o si no yo de compartir, como diría mi nieta, yo ya no comparto nada, he compartido toda mi vida, ¿no? Entonces, dicho esto, no estoy aquí porque sea el presidente de la academia y tal, sino porque ese señor lo conocí hace muchos años, cuando disfrazado con barba vino y dijo que quería ser empresario. Y yo le dije, a los 4 o 5 días de conocerlo, que iba a ser un empresario muy importante en este país. Y lo es. Y además también le aventuré otra cosa que ahora no la puedo decir, porque tengo que dar un poco de margen a que se cumpla esta otra profecía. Con Amaya de Miguel, pues encantado de que sea directora general de INAEN. Yo fundé el INAEN, ella es directora general del INAEN en este momento, pero para mí lo espectacular es que cuando yo llegué a Madrid con la intención de transformar el mundo del teatro, de la política cultural, me encontré ya a esta Amaya de Miguel, que era una niña, en la Sala Olimpia. Nos has contado tu trabajo en la Sala Olimpia, de maravilloso recuerdo, y que también se ha borrado por la memoria lo que pasó en esa sala, ¿no? Entonces, claro, y con un señor que tiene la intuición y el instinto político de apoyar una iniciativa como esta. Entonces yo no tenía más remedio que venir, ¿vale? Y dicho esto, te voy a contar una anécdota que no la sabe casi nadie, ¿no? Es decir, yo soy un hombre de teatro, toda la vida me he dedicado al teatro, de teatro juvenil, infantil, amateur, profesional, soy un hombre de teatro, ¿no? Pero lo primero que hice en mi vida en un escenario, que era el escenario del Teatro Romea de Murcia, fue bailar un baile catalán con zuecos que se llamaba la tirotitaina, que es dificilísimo, ¿vale? Era muy difícil, a los 9 años. Ya a partir de los 11 ya me lié con el teatro y ya la danza la retomo pues cuando ya tuve que asumir responsabilidades de tipo político y tuve el privilegio
de conocer a las grandes de las grandes de las grandes, Alicia Alonso, Maya Pliskaya, María de Ávila, en fin, no quiero dejarme algún nombre de las maravillosas bailarinas, y a José Antonio Ruiz. Entonces, claro, cuando vi ese talento, cuando vi y observé el mundo de la danza, esa cosa que siempre me hacía mucha gracia, porque la gente de la danza os ponéis a trabajar a las 11 de la mañana, hacéis un descanso, coméis una manzana, después seguís trabajando y por la noche hacéis una función. Me di cuenta que realmente la danza era como una religión, como una religión. Y entonces no hay peor que un converso, yo soy un converso. Desde ese día estoy apoyando la danza en lo público, en lo privado, y soy un enamorado de la danza, ¿no? Nietzsche decía que la vida sin música sería un error. Borges decía que en donde hay teatro, palabras quedan. Pero a mí hace 4 días me dijo la gran bailarina y diosa de la danza africana, Germaine Acogny, que la vida no se puede entender sin la danza, que la danza es la vida. Y bueno, ahí estamos. Y en base a esto que dice José Manuel, ¿crees que la danza es una transmisora de valores? Si la danza estuviera introducida en la educación, ¿podría ser un complemento para valores, para incentivar el crecimiento personal de un niño que comienza a estudiar con una vinculación con la danza, con la exigencia de la danza? Sin duda, con todas las artes, ¿eh? Es decir, que el teatro también y la música también. Bueno, yo tengo una amiga neuróloga que está haciendo escáner, no sé si se llama así técnicamente, con el tema del desarrollo del cerebro y el tema de la música. La danza, la disciplina que tiene un bailarín no la tiene nadie, ni siquiera nuestros colegas del teatro, ¿eh? Porque es que es de 11 a 9 de la noche, de 11 a 11 de la noche, y después ya cuando se les baja la adrenalina y tal, entonces comen, ya que eso me hacía mucha ilusión ver cómo comían, ¿no? Por ejemplo, Maya Pliskaya, yo la he visto comer a las 11 de la noche una pierna de cordero en un restaurante de la Plaza de la Ópera, ¿no? Es decir, a esa mujer, pero se lo vi con 78 años, ¿eh? O sea que, entonces, la disciplina ayuda a organizar la cabeza. Quiero decir que yo creo que es muy bueno para cualquier persona acercarse a las artes, porque las artes ayudan a la formación intelectual y personal de cualquier individuo, ¿no? Y además, diríamos, si están próximas a la posible captación del tema, ayuda también a que la gente se incorpore al mundo profesional también antes de lo que sería, diríamos, tener esa posibilidad a mano, ¿no? Sí. ¿Estáis de acuerdo? Sí, completamente, sin duda. La disciplina yo creo que es fundamental, y yo creo que dentro de las artes escénicas probablemente la mayor disciplina que existe es la de los bailarines y las bailarinas, sin duda alguna, con un hándicap además que otras artes escénicas no tienen, que es que tienen una vida mucho más corta que otros, que a mí es un tema que desde una institución pública me preocupa y que creo que debemos las instituciones públicas empezar a solucionar ese problema, a solucionar que una persona que se ha dedicado desde los 8 años, con suerte hasta los 50, a formarse, a trabajar, a hacer ese esfuerzo físico, mental, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Yo creo que el qué pasa después es algo que tenemos que empezar a abordar desde el principio que alguien quiere dedicar a ser bailarín o bailarina. Nosotros dentro del INAEM, que en este momento dirijo como no digna sucesora del señor Garrido, pero sucesora, una de ellas, tenemos un proyecto con la creación del Centro de Difusión para la Danza que prometimos cuando llegamos al Gobierno y que ahora que vamos a tener presupuestos vamos a desarrollar, y una de las premisas de ese proyecto es, tal y de la misma manera que lo hacen los deportistas de élite, buscar la salida profesional para los bailarines y las bailarinas. Me parece que es fundamental. Sí. Tienen mucho que ofrecer, algunos querrán ser coreógrafos, coreógrafas, o algunos querrán ser productores, empresarios, hacer gestión cultural, pero hay que empezarles a preparar desde el principio para que su salida no solo no sea traumática, sino que aporte a la sociedad y al resto de profesiones sus conocimientos y, lo que decía José Manuel, la disciplina que han adquirido se aplica a cualquier arte después o a cualquier profesión. Sí, a ver, yo creo que
siempre lo digo, es muy importante y es muy difícil y requiere muchísima preparación, por ejemplo, subir a un escenario. Sabemos la preparación, la disciplina, pero también requiere muchísima preparación y muchísima disciplina salir de él. Y yo creo que igual tradicionalmente pensamos en cómo llegar, pero poco pensamos en cómo salir. Así que cualquier programa de esto... Pero estarás conmigo, María, que esa salida hay que empezar a prepararla desde la entrada. Totalmente. Creo que eso es fundamental. Fundamental. Sí. Hay que pensar en entrar sabiendo que hay que salir. Sí. Pero un poco para ponernos en contexto, hoy hemos venido además... Si me permites, María, sí. Yo creo que de todas las artes, la danza es de las que las administraciones públicas más tienen que cuidar. Sin duda. Porque, como muy bien ha dicho Amaya, tiene una vida muy corta. La vida, como la de los futbolistas, es muy corta, relativamente. Sobre todo, a partir de los 50, cómo salen esas personas que han dedicado 30 años de su vida o 35 años de su vida a un arte como es la danza. Es decir, esta sociedad no está preparando a la cantidad de gentes, por eso es importantísimo que el Ministerio de Educación introduzca las artes en general en la educación. Sí. Dentro del troncal de la educación tienen que estar. Y eso permitirá concienciar a los políticos de que hay que dar salida. Porque además este país y el mundo en general, es decir, las profesiones están variando y lo que ahora es un modelo de profesión dentro de 10 años igual deja de existir. Y yo creo que el mundo de la cultura tiene muchísimo futuro y hay que dar salida a ese futuro. Claro, porque normalmente la educación de los niños está totalmente enfocada a educar una parte del cerebro y cada vez esa parte más concentrada, cada vez más acabaremos solo preparándonos en tecnología porque va a ser lo que está arrasando. Pero no pensamos el ser humano no es solo un cerebro, el ser humano es cuerpo, es emoción. ¿Y qué hacemos para cultivar y cuidar esa parte de la infancia o de los adolescentes? No se hace nada, es decir, deberíamos de tener una revolución en el sistema educativo donde las artes fueran parte del cultivo de la emoción humana, porque estamos convirtiéndonos en robots. Y no hay ningún plan o no somos capaces de hacerlo. Pero yo quisiera contextualizar un poco, porque lo que está claro es que somos gente comprometida y os agradecemos muchísimo ese compromiso natural, personal, emocional que tenéis, aparte de profesional, que eso está clarísimo. Pero tanto se ha dicho que de todas las artes escénicas la danza es la hermana pobre, es la más perjudicada. Y hay números, de esto igual Jesús nos contaría mucho mejor, pero está claro que en el número de representaciones dentro del mundo de las artes escénicas, la danza es la que menos espectadores, por ejemplo, no la que menos espectadores, la que menos recauda, por ejemplo. Sí, bueno, no, esos son datos la que menos recauda con respecto, por ejemplo, al teatro. Hay muchas más representaciones al año en teatro, es decir, se programa poca danza. Hay, por tanto, menos espectadores y hay, por tanto, menos recaudación. ¿Cómo vemos la danza, la situación de la danza en España? De una manera general, porque el problema es que tenemos poco tiempo y son temas como muy intensos, profundos y largos. ¿Cómo vemos la danza en nuestro país? Si hacemos una mirada así global, seguro decimos la hermana pobre. Es verdad, es la hermana pobre. No tenemos un teatro nacional, sabemos que está en proyecto, pero la realidad es que no lo tenemos. El Centro Nacional Dramático tiene 2 sedes, está también la del teatro clásico, hay un auditorio para la música y la danza no tiene un teatro. O sea, hay una realidad que yo nombro esto, no sé cómo lo veis vosotros. Es la asignatura pendiente. Es la asignatura pendiente. Está clarísimo. Yo creo que, por ejemplo, aquí yo saco una lanza a favor de la iniciativa que está teniendo el Gobierno. El Gobierno tiene muy claro que eso, y no soy Gobierno, estoy fuera, pero sí creo que los planes, y ahora lo puede expresar perfectamente Amaya, los planes que tiene el Gobierno es el de cubrir ese espacio, esas carencias que tú las has detallado perfectamente. No hay
un Teatro Nacional de la Danza, no hay un espacio, no hay es decir, existen compañías, es decir, existe la Compañía Nacional de Danza, el Ballet Nacional de España, que hay, sin mirar los datos económicos y de recaudación y de espectadores, a veces nos puede sorprender, porque evidentemente hay una parte del mundo de la danza que sobre todo es la danza contemporánea, la que menos posiblemente tenga espectadores. Pero hay muchísima danza. Yo creo que hay mucho, como en el teatro. El teatro tiene muchas variedades y la danza igual. Nos sorprendería. De repente la danza mete muchos espectadores. Hay mucha gente. Podría. O sea, podría, y porque yo creo que no se comunica tampoco. Es decir, hay que hacer un gran plan de comunicación, de educación. Eso es un tema importante también, que estaba previsto sacarlo más tarde, pero yo creo que se puede sacar ahora. Un ciudadano de a pie en España, ¿qué puede percibir, qué puede oler, qué puede ver de danza? Ya no solo en los medios de comunicación, en la calle, en la estética de una publicidad, ¿qué puede ver? Vas a Rusia, vas a Moscú, ves que hay danza, o sea, ves en imagen, en publicidad, en televisión, por supuesto, hay 2 programas de ballet. En Francia, en cada pequeña ciudad de Francia hay un teatro de la danza, hay con muchas compañías de danza. En España creo que es muy difícil que una persona que no haya tenido una vinculación familiar o de amigos con la danza, o que haya tenido una posibilidad por coincidencia de tocar la danza, es difícil que se pueda meter en el mundo de la danza. Pero, sin embargo, reconocerás que cuando se programan espectáculos de danza, los teatros se llenan. Sí. Se llenan. O sea, la gente quiere ver danza. Eso nosotros lo comprobamos con nuestras compañías nacionales. ¿No es así? Las compañías nacionales tienen mucho público. Sí. Hay compañías. Yo voy a ver los espectáculos de María cuando tengo la fortuna de ir y también los llena. Pero si preguntamos, porque el mundo de la danza, claro, abarca muchas cosas, si nos concentramos en la programación y preguntamos a los programadores... Tú hablas de programadores, que es distinto. No, que programan teatro. Sí. No, en la programación de los teatros no hay mucha programación de danza porque dicen que no tienen público. O sea, esto es una conversación bastante... frecuente, ¿no? Sin ir más, no sé, tú ahí, Garrido, ¿tienes algo que comentar? Él no puede, él dice justo lo contrario porque él programa mucha danza. No, pero él programa danza, pero puede tener el feedback de otros programadores. Sí, yo creo que ahí hay una respuesta que yo voy a hacer así porque yo creo que es para Maya de Miguel, por su responsabilidad actualmente, y también, diríamos, Jesús está también en el territorio para dar datos y para dar cifras y para hablar de proyectos. Pero yo sí voy a decir una cosa, que es por lo que es necesario que la Administración haga caso al mundo de la danza. Y es, bueno, entre otras cosas, ¿no? Y es que la creatividad que hay en el mundo de la danza en este momento en España es impresionante. Y he tenido la suerte en estos seis últimos años de estar con las generaciones de gente entre 40 y 24 años, que son los que están en este momento, diríamos, produciendo el relevo de los grandes maestros de la danza en España, con una creatividad y con una narrativa por fin especial. ¿Y cuál es la narrativa especial? Y es que en el mundo de la danza, sobre la danza contemporánea, hemos visto mucho lo de fuera, hemos imitado mucho lo de fuera, pero ahora nuestros creadores están con una narrativa interna, personal, y siendo modernos, no a través de imitar la modernidad de otros, sino viendo de dónde venimos y haciendo conexión con lo que pasa afuera desde nuestras raíces. Y no quiero hablar ahora de uno, de otro, tal, porque son todos amigos y me puedo dejar alguno fuera. Entonces, la creatividad que he sido testigo de invitar a coreógrafos, que es lo que estamos haciendo en el Museo de la Universidad de Navarra, por cierto, el único museo de Europa que tiene un teatro de 700 plazas, ¿no? Es invitar a los coreógrafos, como tú sabes, María, y enseñarles nuestras colecciones. Y a partir de nuestras colecciones, fundamentalmente de la colección fotográfica, que es una de las mejores colecciones del siglo XIX de toda Europa, al mes o a los 2 meses, los artistas, los coreógrafos, vienen con un discurso, con una narrativa y con un proyecto de espectáculo nuevo. Eso hemos tenido a Antonio Ruz, hemos tenido a Dani Panulo,
Es decir, eso lo mezclamos con espectáculos, diríamos, muy potentes y de una gran excelencia, como cuando Antonio dirigía el Ballet Nacional y llevamos el ballet Los Sombreros Tres Picos, el Picasso, Falla, acompañado y, de la claro, exposición. no podíamos vender más localidades, ¿no? Quiero decir que la gente que tiene una responsabilidad de programar deben de ser algo más que programadores. Yo, por ejemplo, cuando a mí ahora, con la edad que tengo, me dice alguien programador, me vuelvo y no le miro a la cara. Y yo digo, no, yo soy autor, yo soy autor, yo soy... Los de las artes plásticas han inventado el término de curator, ¿no? Y es acompañar al artista en los procesos creativos. Además, yo creo que el proceso creativo cada vez va a ser menos en solitario y va a estar más acompañado y va a ser más participativo. Y esa es la gran apuesta que hay ahora mismo contemporánea en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que la creatividad, la riqueza de lenguajes, el tener un discurso propio, que eso es muy importante para que nos hagan caso desde fuera, porque si tú vas haciendo lo que hace Martha Graham, ya tenemos a Martha Graham y a las escuelas de Martha Graham, pero si tú vas haciendo, diríamos, con tus raíces, el cine que hace Almodóvar, entonces lo compran en el mundo mundial, ¿no? Quiero decir que esto no pasaba hace 30 años. Es decir, me vais a perdonar que yo hable de tema personal, pero yo cuando llegué al ministerio, danza contemporánea en España, solamente había 2 compañías. 2. Había compañías de danza española. De clásico, absolutamente nadie. No había nada, no había ni tradición. Cuando realmente nosotros en el siglo XVIII ya no movíamos con zapatillas en este país haciendo la escuela bolera, imitada y trasplantada a los grandes ballets internacionales, ¿no? Clásicos. Por lo tanto, digamos, en estos 40 años yo ya he sido testigo del recorrido inmenso que tenemos. No había nada, no lo creeréis, parece que estoy hablando del siglo XIX. Hace 35 años no había personas, no había, porque iniciamos una política de subvenciones y no teníamos a quién subvencionar. Solamente existía Víctor Ullate, ¿vale? Otra compañía que fracasó, y no quiero nombrarla, y Serge Gelabert. Y no había casi nadie más en España que hiciera danza contemporánea o danza moderna. Bueno, no sé si Víctor Ullate me está oyendo cuando manejo lo de contemporánea. Él me ha dado varias clases de cuándo debo decir moderna, cuándo debo decir contemporánea y cuándo debo decir danza actual. Solamente teníamos una gran tradición de ballet español, se llama ballet español, de flamenco, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el recorrido que se ha hecho en estos 40 años, a mí no me parece mal que tú como bailarinas digas la hermana pobre, pero yo creo que es la hermana rica. La riqueza de vocabulario, la riqueza de creación, la gente joven, creativa que hay en el mundo de la danza, yo no quiero comparar, pero no la encuentro en otros sectores de la sociedad, de la cultura en España, ¿no? Claro, hay grandísimos creadores. Entonces, ¿cómo se canaliza todo eso que ya no es un potencial, sino una realidad? Esa sí que, con proyectos como el que nosotros vamos a poner en marcha, que he nombrado, que es nosotros tenemos nuestras 2 compañías nacionales, nuestras políticas de subvenciones, y hemos considerado desde que llegamos que a la danza, porque comparto plenamente el discurso de José Manuel, había que darle más posibilidades de mostrarse, porque el talento existía, y por eso vamos a crear el Centro Nacional de Difusión para la Danza, que va a ser un vehículo en el que vamos a poder apoyar, producir, coproducir espectáculos y que sea una plataforma de investigación de todo el espectro de los lenguajes de la danza. Creo que empezaremos con un presupuesto, como siempre. Los presupuestos a veces no son lo que uno necesita, pero lo importante era empezar. Finalmente, en esta legislatura vamos a tener presupuesto para el año 21 y inmediatamente vamos a poner en marcha ese centro de creación y de colaboración con empresas privadas, compañías privadas, de producción propia y de colaboración con el mercado de las flores, por ejemplo. Quiero decir, y creo que eso va a dar la oportunidad de que haya más danza y de llegar a más sitios. ¿Qué nos falta? Un espacio propio. ¿Qué vamos a hacer hasta que lo tengamos? Pues vamos a intentar ser creativos. Y si no tenemos un espacio propio y otros lo tienen, pues colaboraremos con el espacio que tengan otros. Porque evidentemente la creación de un espacio, que es también un proyecto
que nosotros hemos reactivado de un teatro para la danza, eso no se crean en 2 días. Si somos realistas y optimistas, lo tendremos en 5 años, pero hay en España, en todo el Estado, teatros donde uno puede llegar a acuerdos para programar danza, no con los programadores, sino con los autores de los discursos artísticos que debe haber en los teatros de todo el Estado. Y estamos dispuestos a hacer eso. Pero claro, Y una de las carencias que estamos hablando del ámbito público, sí, que es una cosa que está muy organizada y muy estructurada, y luego está todo lo demás, el ámbito privado, la sociedad civil organizada, como yo le llamo, como me gusta, porque hay gente en el mundo de la cultura que la palabra privado no le gusta, y yo a veces utilizo ese eufemismo, somos la sociedad organizada, la sociedad civil organizada. Esa sociedad civil organizada en una estructura empresarial, de danza, de teatro, de música, una de las cosas que yo he hecho en falta en el mundo de la danza es la producción y sobre todo la distribución. La distribución nacional y la internacional, que está mucho mejor planteada que la nacional. Sí. Creo que es una de las asignaturas pendientes en el mundo de la danza, que las compañías tengan una persona o una empresa que trabajen en el mundo de la distribución, que vendan, porque al final hay que vender, como hemos aprendido la gente del teatro, que llevamos vendiendo más de 30 años. Es decir, eso yo creo que es una de las asignaturas pendientes para que la danza esté más presente en los teatros públicos y privados de este país. Pero estarás conmigo, Jesús, que eso no solo lo adolece la danza, que probablemente la danza más. En general lo adolecen casi todas las artes escénicas. La falta de... El talento existe, en mayor, en menor medida. La gestión. La falta de estructuras profesionales que sean capaces... Y no voy a poner ejemplos, desgraciadamente, cercanos, de gente con unas grandísimas trayectorias, con muchísimo talento, que por falta de una gestión profesional las compañías han acabado desapareciendo. Yo creo que eso es una labor también que nosotros, como institución pública, tenemos que ayudar, y de hecho lo hemos hecho, vamos, lo estamos a punto de terminar de hacer, con el apoyo a las estructuras empresariales privadas, porque si no hay una estructura empresarial profesionalizada, el talento se te va por los dedos. Claro. Entonces, evidentemente la distribución es importante, pero las compañías también tienen que saber que tienen que tener esa formación empresarial, de gestión, de distribución, de producción, que hace posible que perduren en el tiempo. Esa es la asignatura pendiente, yo creo. Es decir, que eso lo hemos aprendido la mayor parte digo, de las empresas y compañías teatrales, sí. Y yo creo que ahora le falta al mundo de la danza. A mí algunas veces me han pedido, de hecho he distribuido danza, pero creo que hace falta específica, es decir, gente específica para trabajar. Y sobre todo es muy difícil, los creadores, es decir, estructurar. Yo estuve en la formación y todavía sigue viva de una empresa que el padrino fue el señor José Manuel Garrido, que es mi empresa en estos momentos, que va a cumplir 33 años con el mismo nombre. Siempre con el mismo CIF. Esto lo decía, tiene mérito. Tiene mucho mérito. Esto lo decía hace ya años. Siempre con el mismo CIF. Sí. Y es verdad. ¿Qué es lo que da credibilidad? Se entiende lo que quiere decir con el mismo CIF, ¿no? Sí, claramente. Cuando es decir, las estructuras son creíbles a todos los niveles. Y yo cuando me dicen los bancarios, los bancos, cuando pido los créditos, que es lo que dicen, es que hay muy pocas, no empresas en el mundo cultural, sino en el mundo en general, de estructuras empresariales. Yo creo que es un poco lo que en el mundo de la cultura adolece, que es una asignatura pendiente que tenemos las administraciones públicas y el sector privado. Sí, pero en el teatro se ha avanzado mucho. Pero ¿sabes otra cosa de que se adolece también? Y no voy a nombrar la palabra programador. De formación de esos curators. Porque muchas veces en las instituciones públicas, en los teatros municipales o de las comunidades, sobre todo de pequeñas localidades, parece que se pone a programar al que no se le ha podido dar otra cosa. Es así. Y la falta de formación de los programadores adolece en las programaciones. La falta del conocimiento de sus propios públicos, de saber testar
cómo tienes que hacer el balance de una programación para empezar a atraer un público que no tenías y empezar de alguna manera, si se puede decir, a educar a ese público en nuevos lenguajes, en nuevas formas de expresión. Y eso es una responsabilidad también del servidor público que esté al frente de ese teatro. Y yo creo que eso es importantísimo. Tenemos, sin embargo, grandes ejemplos de lo contrario, pero a veces han aprendido de acierto error, Claro, porque y eso es terrible. La verdad que lo que tú dices sobre la estructura, la cuestión de la danza, como estamos viendo, estamos manejando muchas patas, pero es verdad que un creador se tiene que convertir en empresario. Ese paso es muy complicado, todos lo sufrimos. Tiene que crear su estructura, no tiene casi como para producir una obra, como va a tener para tener una estructura. Pero, y luego estamos hablando también, y nos estamos también dirigiendo todo el tiempo a Maya, por la cuestión de la institucional, pues las instituciones son los ayuntamientos, y por ejemplo Javier, es que además, como Fuenlabrada es un ejemplo absoluto de espacio escénico, ¿cómo lo habéis hecho? Porque si hubiera mucha Fuenlabrada, la danza estaría en otra situación. A mí me agrada mucho escucharte, ¿no? La verdad es que me parece que tener a alguien de responsable que tiene que hacer políticas públicas, que se lo cree, creo que eso... Es una suerte que tenemos. ¿Sabes lo que me pasa, alcalde? Que yo soy una titiritera farandulera. Bueno, pero yo creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, que creo que es básico, creo que es fundamental, ¿no? Si el que está al frente de una institución no se cree lo que hace, pues lo va a hacer. O no lo hace o lo va a hacer mal, ¿no? Entonces, a mí me agrada mucho lo que comentas y, sobre todo, me parece que la función pública, o sea, creo que no podemos ver la rentabilidad de un espectáculo en modo taquilla, ¿no? O sea, yo creo que hay una parte detrás muy importante, ¿no? No solamente la danza, las artes escénicas en general, el espectáculo no es se abre el telón, pasa algo, se cierra el telón y se acaba. O sea, yo creo que hay toda una estructura, toda un preparatorio, todo un estudio previo, que creo que las políticas públicas en materia de cultura, nosotros no programamos espectáculos, los sacamos y se acaban. O sea, nuestros teatros están al servicio de compañías para poder formar, para poder hacer el espectáculo que van luego a pasar por toda España. O, por ejemplo, el proyecto ¿no? Como decía María, ¿no? O sea, esto, cuando alguien pregunta qué es el Centro Coreográfico María Pagés, pues claro, es que esto, ¿qué se le pide a la universidad? No enseña solamente. Ahora ha habido un debate muy interesante en qué es universidad y qué no es universidad, ¿no? Universidad es el que enseña a los alumnos, pero además tiene que reportar a la ciudadanía investigación, desarrollo, tiene que aportar toda esa sabiduría que transmiten los alumnos, tienen que revertirla a la ciudadanía, ¿no? Que en definitiva somos los que lo sostenemos, ¿no? Entonces, con la cultura es igual. O sea, yo creo que nosotros tenemos la obligación de, en este caso, bueno, pues soportar, aguantar un proyecto que supone algo más que abrir el telón y cerrar el telón. O sea, a mí cuando hablas con María y te cuenta no solamente lo que hacemos que se proyecta en la ciudad, que es muy importante de cara a colectivos, de cara a asociaciones, a entidades, o de cara a cualquier otra proyección que tengamos de la ciudad, sino que te cuenta todas aquellas compañías que pasan por aquí y que montan su espectáculo, que tienen oportunidad de realizar aquello de lo que viven, ¿no? Me parece que, o sea, a mí lo que me sorprende es que hagamos algo tan especial cuando debería ser esto mucho más normal, ¿no? O sea, cuando tú decías, María, ¿cómo lo habéis hecho? O sea, que yo creo que debería haber muchas instituciones públicas, no solamente el Ministerio, no solamente ayuntamientos, debería haber muchas instituciones públicas que soportaran, apoyaran la industria del Bueno, es que la industria de la cultura, que en el año 2019 movió 720.000 empleos, y generó el 3,2% del Producto Interior Bruto, en la industria del espectáculo, el espectáculo en vivo, son más de 350.000 personas las que viven en España de esto. Es decir, que aquí tenemos un ejemplo. Cuando hemos hablado del tema de estructuras, detrás de María hay un equipo, detrás de Antonio hay un equipo. Al final, todo tiene una relación, y hay un esfuerzo, y hay un trabajo, y hay un tiempo. Porque para desarrollar
grandes proyectos tiene que haber una estructura detrás que esté sustentándolo. Y para que haya eso tiene que haber un apoyo por parte de toda la cadena, desde el municipio al autonómico y al estatal, porque si no es imposible. Al final, todo esto se resume en una cosa, que o hay apoyo y hay gente que se lo cree, como Amaya, que es que es tan fundamental encontrarse como interlocutores en la administración pública a gente que sabe del discurso que le vas a hablar y que te diga, que no te va a decir sí a todo. Hay cosas, yo tengo muchas conversaciones con Amaya y hay cosas que me dice no y otras que sí, y otras que ve y otras que no ve. Ese es el diálogo que yo creo que hay que entablar entre la sociedad civil y la parte política que administra los recursos económicos. Sí, pero por ejemplo, cuando comentabas tú, Amaya, quiero añadir una cosa cuando tú comentabas antes, ¿no?, de que el proyecto de la Casa Común de la Danza, ¿no?, hablabas antes del proyecto a 5 años, que era la complicación de generar un espacio que aglutinase la danza. O sea, yo creo que igual lo hacemos difícil lo fácil, ¿no? O sea, que igual lo que hay que hacer es exportar modelos, ¿no? O sea, que yo creo que el modelo del Centro Coreográfico María Pagés es completamente exportable. Sí, es transferible a otro lugar. ¿Para qué generar espacios donde ocurren cosas? ¿Para qué generar un magnífico teatro? O sea, a lo mejor lo que hay que hacer es una red estable de teatros que aglutinen alrededor de... No sé, vamos, que creo que hay Tiene que haber complicidad. Creo que hay experiencias... Tiene que haber las dos cosas. Sí, tiene que haber un teatro de la danza y luego experiencias que, bueno, pues que aglutinen y que le den fuerza, ¿no? O sea, que nosotros, de verdad, la rentabilidad que genera esto a la ciudad es mucho más grande que el coste, entre comillas, económico que puede suponer. O sea, que si eso lo analizas en profundidad, creo que llegamos a la conclusión de que hay experiencias positivas que a lo mejor no requieren, no es tanto el dinero que requieren como el cómo está estructurado, ¿no? O sea, no es tan importante el dinero que aporta el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en concreto a este proyecto, como la repercusión que tiene para la ciudad internamente, para la ciudad externamente, que sí, que también Fuenlabrada. Somos una ciudad del sur de Madrid, pero queremos estar representados a nivel nacional y a nivel internacional, porque sí, porque creo que nos lo merecemos. Somos una ciudad de trabajadores y trabajadoras y tenemos todo el derecho del mundo de que lleven nuestra bandera, ahora que está tan de moda. Sí, que lleven el logo allí por todos los sitios. Nuestra bandera, una de las personas que llevan nuestra bandera, una banderada de Fuenlabrada, es María Pagés. Hay más. O sea, hay gente del deporte, hay estructuras culturales que nos hacen brillar. Ayer recogimos, está aquí la concejala de Cultura, recogimos un premio, el primer premio que dio la Asociación Colegial de Escritores de España por el fomento a la lectura, en donde han pasado 450.000 niños y niñas en los últimos 35 años. No había premio económico. Yo, en mis palabras, comenté, ¿no?, comenté que no había premio económico, pero que significaba mucho más, o por lo menos igual, que algunas veces donde recibimos premios económicos, porque el reconocimiento era tan importante, la labor que hemos realizado hacia 450.000 chicos y chicas, más los 700 autores y autoras que habían pasado por la ciudad, más no sé cuántos miles de profesores y profesoras que habían participado en los encuentros de autores de literatura. Quiero decir que, en definitiva, yo creo que es mucho más el beneficio que reporta este tipo de proyectos que el gasto que puede suponer, indudablemente. Sí. ¿Tú querías añadir algo? No, quería añadir que a mí también lo que me parece interesante de este proyecto, y creo que es algo que las administraciones públicas debemos permitir a nuestros artistas, algo que las empresas privadas no se pueden permitir, es la investigación. ¿Por qué llega lo que antes apuntaba José Manuel? ¿Por qué hemos llegado a tener grandes artistas, grandes creadores en el mundo de la danza? Porque han podido investigar, y a veces han podido investigar con sus propios recursos. Desde las administraciones públicas tenemos que permitir que los artistas investiguen, trabajen, se equivoquen a veces. El resultado final a veces no tiene por qué ser llegar a hacer un espectáculo. Antes de llegar a hacer un espectáculo, puedes haber investigado por diferentes caminos. La creación también es eso. O sea, por eso yo no me gusta medir la creación desde una institución pública siempre como un resultado final con una rentabilidad económica. Como vosotros decíais, nosotros no tenemos que buscar la rentabilidad económica, tenemos que ayudar a los creadores. Tenemos que ayudar a los creadores a que creen y a veces a que se equivoquen. ¿Por qué no?
de la equivocación, luego salen grandes proyectos. Y yo creo que un centro como este, que es de producción, de creación, pero también es de investigación, también es de seguir buscando nuevos lenguajes, que eso lo hacéis vosotros perfectamente. Antonio también lo hace con su compañía, busca nuevos lenguajes. Claro, y la idea de que la danza es útil, y un poco por resumir, es útil y tiene que ser útil a la sociedad, porque si no, no tendría sentido que la danza la situemos solo en una burbuja, una élite. Tiene que haber siempre este intercambio y esta utilidad a la sociedad. Pero por ir concluyendo, sacando conclusiones, podríamos decir, Garrido, y si no tú me vas apuntando ahí o me vais ayudando, a nivel de danza, que yo creo que estamos de acuerdo, que necesita la implicación de las instituciones, de la sociedad, de lo privado, de todos los creadores, de crear esa comunidad para situarla en el lugar que ahora pensamos que no tiene. Porque es verdad que hay mucha creatividad, pero es verdad que luego falta público, pero es verdad que las compañías no están a lo mejor sobreviviendo como tienen que sobrevivir o no tienen capacidad. Es decir, no hay una situación, no digo ideal, pero una situación posible para que la danza avance y para que la danza se le reconozca socialmente. Por lo menos yo lo veo así y hoy es mi papel aquí. Entonces, podemos decir, a nivel educación, es necesario que la danza y las artes escénicas, las artes en general, estén en la educación de nuestros niños, porque serán los futuros creadores y serán el futuro público. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Lo podemos resumir mejor? ¿Podemos encontrar un titular mejor? De acuerdo. Y muy importante lo que habéis apuntado, centralizando también un poco lo que hemos hablado. María y yo hemos planteado que a nosotros, muchos directores de teatros, nos dice que no es rentable programar danza. Es cierto que las compañías nacionales... Pero porque no llenan los saben. teatros. No, yo ahí quiero decir, es que no saben. Porque no saben. Por eso no saben, porque mira... ¿Y entonces qué hay que hacer para que sepan? ¿Qué hacemos nosotros, José Manuel, como directores de compañía? No es que yo sepa, ¿eh? No, yo tengo una experiencia, pero la confronto con gente también que sabe más que yo, ¿eh? Sí, nosotros lo que estamos haciendo Perdona, es abrir... es que José Manuel ha dirigido un teatro que se dedicaba prácticamente en exclusiva al mundo de la danza. Se dedicaba a la durante danza. más de 10 años. Sí, pero Totalmente, déjame que hable, tiene un de ejemplo Madrid. claro. que hable de la Ese- experiencia actual, ¿no? Es decir, yo ya no me gusta hablar del pasado porque entonces Bueno, pero es una referencia. se nota la edad y tal. Y tanto, pues. Yo quiero hablar del presente. No, porque yo creo que hemos hecho un trabajo que como naturalmente se ha hecho en Navarra, en Pamplona, y estamos con el rollo periférico siempre, hay autonomías y tal, pero al fin la periferia, Madrid manda, y estamos viendo que manda mucho últimamente. En Navarra, en Pamplona, en el museo, lo que hemos hecho es buscar otros espacios para la danza distintos a los espacios convencionales. Y entonces no sabéis qué sorpresa. La sorpresa es que esa danza que decimos, eso es muy duro, es que la danza contemporánea no va a nadie. De pronto la hacemos en una sala donde además hay 4 tapies maravillosos, fantásticos, entre ellos el espíritu catalán, por cierto, y ahí hacemos la danza. ¿Qué nos ocurre? Que viene gente muy joven y además se tira al suelo, o sea, porque no hay sillas. O sea, hay otra disposición, otra actitud para ver la danza. Porque cuando vamos al teatro, que también hacemos naturalmente danza en el teatro, el comportamiento del público es distinto. Primero porque al teatro normalmente vas de 2 en 2 o de 4 en 4, pero no vas 10. Y la gente joven hoy tiene otros comportamientos y entonces tiene que acudir, el reclamo tiene que ser en otros espacios. Los espacios para convivir con el arte hoy no pueden ser, diríamos, los convencionales. Por ejemplo, la gente de la música contemporánea siempre se ha equivocado mucho, ¿no? Al querer, diríamos que han reivindicado naturalmente que sus conciertos, que sus partituras, que su composición esté oyéndose igual que en los repertorios de Tchaikovsky. Claro, cuando la música contemporánea la estamos haciendo en las salas donde están los palazuelos, se llena de gente joven. Y eso que decimos que dura es la música, de pronto ya deja de ser dura porque el espacio condiciona, es decir, hay una disposición del público a otras cosas. Entonces, es que es necesario que, hombre, yo estoy hablando ahora mucho de la danza contemporánea, ¿no? Pero es necesario que los contenedores, los espacios donde se desarrolla la práctica cultural, si queremos enganchar con el público,
tenemos que estar abiertos a otros espacios no convencionales. Eso es fundamental. O sea, tú a veces, y eso también es una experiencia teatral que la sabes tú perfectamente, si tú pones una compañía en un espacio o en otro, puedes conducirla al éxito o al fracaso. Es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo llevo a 3 bailarines de contemporáneo a una sala donde están los Palazuelos o donde están los Picassos y tal, y esos 3 bailarines tienen 80 personas, es un éxito. Pero si los llevo al teatro que tengo a 100 metros, que tiene 700 plazas, lo convierto en un fracaso. Entonces, es muy importante en la programación tener el termómetro, no del pero público, volvemos a la sino de los programación. espacios. Claro. Volvemos a ser curator de la Ah, no, programación. está claro. Que está eso claro. es Pero también esto una es cuestión de formación. Pero, Amaya, esto es un oficio nuestro desde el siglo XVII, del siglo de oro. Sí, pero se ha perdido un a poco. los escritores se les llamaba escritores, los autores eran los promotores, los empresarios y los curators del siglo XVII. Pero A mí me ocurre eso en Mérida. A mí cuando me dicen, quiero ir al Teatro Romano, digo, no, este espectáculo tiene que ir al Templo de Diana, que son para 200 personas y a un escenario pequeño. Claro. Porque si vas al Teatro Romano, que tiene 3.000 localidades y un escenario de 50 metros de boca, te pierdes y el Fracaso. espectáculo es un fracaso. Hay que saber cómo se... Es decir, una de las cosas que yo he aprendido con los años es a saber programar. Llevo 3 teatros en Madrid de 400 a 1.000 localidades y evidentemente no se puede programar lo mismo en uno de 400 que en uno de 1.000. Porque al final te pegas, con perdón, la hostia. Y sobre todo, haces un flaco favor a la compañía. Porque si no sabes dónde colocarla, esa compañía va a quedar totalmente descolocada. Yo creo que es un termómetro el que tenemos en España, que todos tenemos que ir aprendiendo, y el oficio de programar un espacio es un oficio. Es Es que un lo oficio. lo necesitamos, insisto. Nosotros, me imagino que María ha pasado lo mismo, dedicamos 8 horas diarias a nuestra profesión, a estar frente a un espejo, trabajando con nuestro cuerpo, es nuestro instrumento de trabajo, nuestro físico. Es complicado, es complicado. Llega un momento de tu vida que si tienes un aliciente y te llama el mundo de la creación, quieres decir algo al mundo con tu lenguaje, te tienes que convertir en tu propio empresario y tienes que aprender de eso. Después de haber estado metido 100% en una profesión que es muy exigente, de tiempo, físico, es muy difícil, te encuentras muy vacío, a no ser que pues te des el porrazo, como me di yo, programando en un teatro, alquilando un teatro, nadie te conoce, te la pegas, tú insistes porque tienes mucha fuerza y crees en tu proyecto y tienes que ser muy fuerte, porque si no abandonas. Tengo muchos compañeros con muchísimo talento que después de yo haber tenido 10 años en una compañía han venido a pedirme, pues bueno, consejos, y yo solo le digo, tienes que tener una estrategia comercial. Yo llamo estructura y un empresarial. equipo. O empresarial, Sí, sí, empresarial. Pero bueno, un tú equipo. tienes que llenar un teatro con público, pero es que un bailarín que está creando no tiene en la cabeza que lo que está haciendo... Es que no tiene que hacerlo. Es que el pero bailarín no estamos lo tiene que faltos, hacer ni pero la es que estamos bailarina. muy vacíos de eso. Hay un momento en nuestra vida que tenemos un gran vacío y que a no ser que tu producto tú te machaques y lo defiendas y poco a poco vaya cogiendo, y cuando ya está consolidado alguien especializado en eso, que en este país son Sí, es verdad. 4 o sé 5, 4 o 5. se interesa por tu producto y te lo coge y te lo empieza a mover como se tiene que mover, estamos muy indefensos en eso. Por eso es muy necesario este tipo de iniciativas. Mira, nosotros, como sabéis, tenemos un programa que se llama Platea, y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es precisamente esa, que a los que llevan los teatros municipales hay que darles una formación como, voy a caer en la palabra, como programadores, como diseñadores de una programación, porque sin eso, al final, no funciona, por mucho que tengas el dinero, Claro, y cada el vez que no espacio. funcione, se crea un antecedente que perjudica a los que vendrán Claro, después. claro, Porque claro. No, y sobre todo los modelos de venta, ¿cómo vendes ese espectáculo? Ya el cartel típico no sirve. Es decir, está en las Sí, redes sí, es que sociales. ha cambiado el mundo. Es decir, cada programador conoce su espacio. Aquí tenéis una persona que programa y que conoce muy bien los espacios y Y su programa público. y su público. Es decir, que cuando hay alguien que realmente se implica, porque esto es una implicación, no son las 8 horas. Es que el que está pensando en las 8 horas en este sector está muy equivocado de profesión.
A mí cuando hay gente que me dice, no, mi hora de salida, digo, muy bien, ala, hasta luego. Porque es que tu hora de salida es tu hora de salida, ala, salida. Porque al final, esto no se puede medir por horas, se mide, como yo siempre digo, por proyecto. Es decir, yo digo, vamos a ver, usted cójase una semana de vacaciones, venga, pero si tiene que estar trabajando, porque los procesos creativos no dependen de 8 horas al día. Es que un montaje en un teatro, de un ensayo general o ensayos generales, son 17 horas al día metido en un teatro creando, montando luces. ¿Qué os voy a aplicar a vosotras y a vosotros? Que no sepáis. Es decir, no se pueden tener. Es decir, hay que concienciarse de que este oficio, de que este sector es otra cosa y tiene otros parámetros para lo bueno y para lo malo. Bueno, sin abusar del sí. exceso de... A ver, como la verdad que es que este encuentro de hoy nos va a dar pie para avanzar y tener otros y seguir ahondando en este tema, porque por supuesto en esta hora no nos da tiempo, ni muchísimo menos nada más que dar apuntes. Pero sí os pediría que hicierais un pequeñito esfuerzo nada más para dejarnos 4 titulares, digamos, desde los que ya podamos arrancar, porque esto, como sabéis, forma parte de un ciclo que se llama Pensar la danza, que se refiera o bien a la situación de la danza o bien a qué podemos hacer para avanzar en darle un espacio mejor a la danza ante la sociedad y ante las artes en general. ¿Quién se atreve primero a dar un titular para seguir avanzando? A ver. Bueno, yo como particular, dejemos a la administración. Pues mira, yo no sé si es un titular, pero como a mí... particular... perdón. Sí. Pensaba que me dejabas a la No, yo creo que... Que cierres. Tú tienes que darnos la cierres. solución. Tienes que cerrar. Vale. Tienes que cerrar. Yo cierro con el gran Yo, como titular. durante las veces que he intervenido he sido muy laudatorio al mundo de la danza, a los bailarines y a la creación, quiero poner un punto ahora, no negativo, pero sí un punto de atención. Y es, tenemos que intentar, vosotros que estáis buscando el prestigio de la danza, tenéis que intentar proyectar, diríamos, más relevancia y más prestigio social, y eso no se consigue de manera lastimosa y reivindicativa, solo. Yo creo que hay que reivindicar a la administración y a las administraciones públicas, ¿no? Pero, por ejemplo, en estos meses que tantos hemos tenido que pensar todos a la fuerza, ¿no? Yo me acuerdo que en el mes de marzo vi una carta firmada por gente, muchos de ellos amigos míos, ilustres personalidades del mundo de la cultura, y alguno de ellos muy, muy importante para mí, que citaba además a Churchill. Digo, coño, ¿por qué no citará a Azaña? ¿Entiendes? Que era un intelectual maravilloso y que además le gustaba el teatro y su cuñado era director de teatro y eran todos del teatro. Y cita a Churchill, que no sabemos si estaría bebido o no el día que lo hizo, ¿no? Entonces, era todo muy reivindicativo. Queremos dinero. Y yo decía, hombre, a mí me parece bien, pero también quieren dinero los agricultores de mi pueblo, ¿entiendes? Y quieren dinero los de los camiones que no tienen dónde hacer pis, ¿entiendes? Y los están llevando los alimentos a toda la gente, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, en el sector... Dejadme que diga nosotros, ¿no? Claro que sí. Nosotros tendremos que reivindicar ayudas, dinero, canales para distribución, todo eso que hay que administrar, y además hay que chillar y que pedirlo. Pero también tenemos que dar algo a cambio. Tenemos que dar algo a cambio, porque no servía solo esa carta reivindicativa pidiendo dinero como tantos otros. Hay que pedir dinero y decir, y además nosotros aportamos esto. Vamos a aportar la reflexión artística de estos meses de pandemia. Vamos a reflexionar sobre los mayores, vamos a reflexionar sobre los jóvenes, vamos a reflexionar sobre la imposibilidad de darnos un abrazo. Vamos a llevar eso al conflicto, que es donde es el origen del teatro y de la danza, el conflicto diríamos, de por qué estamos aquí y por qué nos relacionamos con las personas. Bueno, el mundo de la danza y el mundo del arte y el mundo de la cultura tiene que aportar. Y eso es lo que va a justificar que no os llamen pedigüeños algunos sectores políticos y sociales. Nosotros pedimos, pero porque estamos dando talento, creatividad, estamos dando conflicto y estamos pensando en los problemas que tiene la sociedad.
Y entonces ahí sí que estamos haciendo útil el arte, ¿verdad? Cuando el arte y la sociedad, digamos, van como han ido siempre, es que el teatro y el arte nació por eso, ¿no? Entonces, yo ahí es la única nota censurable que os doy, el quejío, obra teatral de un gran amigo nuestro, andaluz, de hace muchos años. El quejío debe de existir, pero al mismo tiempo tiene que haber una aportación, y la aportación va en talento y en aportación a lo que la sociedad está pensando en cada momento. O sea, la gran aportación del arte. La gran aportación del arte. Lo que no podemos es estar en frívolo, banalizar y no hablar de lo que está pasando. Pero claro, de lo que está pasando después de una guerra mundial hablaron las vanguardias y salió el teatro del absurdo y el expresionismo abstracto. Nosotros tenemos que aportar algo a la sociedad. Pero eso sin duda vamos a aportar. O sea, es la única Estoy totalmente de acuerdo censura que os hago, ¿vale? Pedigüeño no. Y ahora pero... a pedir. Pero dar sí vamos a darnos. Jesús, ¿tú qué...? Yo creo que se ha dado, ha sido el ejemplo clarísimo en esta pandemia que el mundo de la cultura ha dado a la sociedad de una forma gratuita todos los contenidos que, si no hubieran dado esos contenidos, durante 3 meses esta sociedad hubiera acabado perturbada. Y con toda la generosidad del mundo, los artistas, las empresas que nos dedicamos al mundo de la cultura y del mundo de lo visual, es decir, todos hemos aportado un grano de arena. Y eso es importantísimo. Yo creo que la sociedad, que lo ha visto y lo está reconociendo, pues yo estoy de acuerdo que no solo hay que pedir. Yo pido cuando doy, cuando genero. Siempre pongo, a mí me dicen siempre, es que solo hablas de números. Y digo, hablo de números para que me entiendan los que no entienden que esto, y esta pandemia a mí me ha enseñado que por primera vez en 40 años de democracia el mundo de la cultura se ha sentado con una ministra de Hacienda y le ha explicado cómo es este mundo. Nunca nos habíamos podido sentar con una ministra de Hacienda o un ministro de Hacienda, cómo es este mundo. O nos hemos sentado con un ministro de Sanidad para hablar de protocolos, de marcarles que la cultura es segura, por ejemplo, y se ha demostrado que la cultura es segura, porque está en el ranking 0,01% de contagios de este maldito virus que estamos viviendo. Es decir, evidentemente, pedir y dar. Y estamos, yo creo que el mundo de la cultura lo está dando. Y concretamente, el mundo de la danza, yo creo que la danza es presente y la danza es futuro. Anímense, programadores y programadoras, a programar danza. Muy bien. A ver, Javier. Bueno, pues yo sí, desde el desconocimiento profundo y como administración local, la administración más cercana, creo que a veces no hay que inventar nada nuevo. Creo que a veces tienes la solución más cerca de lo que te imaginas. Y el ejemplo, vuelvo a repetir, que es el centro coreográfico. Yo sigo RQR porque creo que no solo nos está dando momentos de gloria, si me permitís, a la ciudad, sino que creo que va a llegar un momento en que el ser exportable va a ser una realidad, porque coinciden los dos ámbitos que tú comentabas, ¿no? Efectivamente, unos piden y nosotros pedimos, unos dan y nosotros damos, con lo cual la conjunción es perfecta. O sea, no tengo la cuenta de resultados, tú que te dedicas al mundo de la empresa, pues no sé si es beneficiosa para ambas partes, con lo cual yo creo que teniendo el marco esencial como muy definido, desde luego no es la primera experiencia. Comentaba antes los acuerdos que tenemos, convenios con compañías de teatro para poder utilizar nuestros teatros, o sea que Fuenlabrada hace mucho con aquellos agentes que aportan mucho a la cultura, ¿no? O sea que te reconozcan los autores de literatura significa que es que haces política cultural en el ámbito de la lectura contando con ellos. No tiene sentido porque nosotros, al fin y al cabo, los políticos, pues, no tenemos por qué saber qué sí y qué no. Si hay gente que se dedica al tema y lo sabe, si hay gente que sabe desarrollar esto, ¿para qué me voy a meter yo en un tema que probablemente lo que haga sea hacerlo mal y complicar el asunto? Creo que la fórmula, por acabar, la fórmula existe,
No es la novedad con el centro coreográfico, lo venimos haciendo pues desde hace muchísimos años en Fuenlabrada de hacerlo. Somos equipos de gobierno, hemos venido siendo equipos de gobierno que hemos sabido compartir momentos difíciles y también compartir éxitos. Y eso nos ha llevado, también es cierto, a bueno, pues a estar en una situación culturalmente hablando, yo creo que con bastante reconocimiento, no solo a nivel museístico, a nivel de la danza, a nivel del teatro, comentabas tú, ¿no? A mí me emociona, ¿no? Que digas que Fuenlabrada es un referente y lo conoces, ¿no? Que alguien como tú sepa dónde está Fuenlabrada y lo que hace Fuenlabrada, creo que es muy importante. Es muy importante, eso no es de un día, de que alguien te ha contado, oye, mira, que esto es de Fuenlabrada, no. No, eso conozco los teatros de Fuenlabrada, sabes que estamos, y realmente, y es verdad. Y es verdad. un modelo exportable, Claro. porque es un modelo que la Hacéis una gran experiencia- labor, esa es una Claro. realidad. Y yo soy una persona que procuro decir lo que pienso, y lo que pienso lo digo con mucha meditación. Es decir, procuro... y es verdad. Bueno, pues al principio me ha emocionado, ahora ya me voy encantado. A ver, Amaya. Bueno, pues yo voy a hablar no solo de la danza, voy a hablar de la cultura en general, porque yo vivo la cultura como un servicio público. Lo hagamos desde las instituciones públicas o desde las instituciones privadas. Y lo que me gustaría es que en el futuro no muy lejano la sociedad nos ve así, como ve la sanidad, como ve la educación, como algo indispensable para la vida. Y yo creo que desde las administraciones, desde los gestores, desde los creadores, desde los pensadores, y te miro a ti, José Manuel, ese debe ser nuestro reto, convertirnos en un servicio para la ciudadanía esencial. Ese es mi titular. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues a ver, yo quisiera, porque como esto es público, tenemos ahí un público que nos está viendo y además nos está mandando mensajes sin parar, por lo menos quería resaltar algunos comentarios que han hecho. Andresa Carballo dice, para entender una cultura estudia su danza, para entender la danza estudia su gente. Es una frase de Charles David. Nos saludan desde Colombia al Teatro Mayor, Ramiro Osorio, manda un abrazo a Maya, Hola, Ramiro. sí, Navarro, Garrido, en fin. Olga García Sánchez dice, este coloquio debería ser asignatura obligatoria para nuestros gobernantes. El mundo funcionaría mucho mejor si las artes estuvieran más presentes en la educación. Importante la investigación para Virginia Arencibia, desde el cuerpo y en combinación con otras artes y estímulos. Importante permitir el error en esa búsqueda e investigación. Y bueno, desde Nueva Zelanda, y cerramos con esto, Gil Barras pregunta ¿por qué las sociedades no cuidan la educación en humanidades? La danza forma parte de estas. Yo creo que también es otro titular. Tenemos muchos titulares, tenemos que acabar, tenemos que agradecer a ese público que nos está ahí siguiendo y que está participando, porque gracias a ello, pues bueno, todo esto también es posible. Gracias a Fuenlabrada. Gracias, José Manuel Garrido, porque eres un amigo y está claro que has apoyado a la danza siempre y lo sigues haciendo. Gracias, Javier. Antonio, que querrás tener alguna palabra de despedida, pues te la damos. Amaya, mil gracias. Y Jesús Cimarro, muchísimas gracias. Y a el Arbiel Jartí ahí, que también está ahí detrás. Y bueno, Antonio, cierra tu... Yo solo decirte, María, que enhorabuena por este tipo de encuentros. Reunir a personalidades tan importantes yo creo que es un gran acierto para la danza, para empujar la danza en todos los dominios. Yo soy una persona muy optimista, muy positiva, luchadora. Creo que es totalmente acertado lo que ha dicho José Manuel, que la queja tiene que ir acompañada de la producción, tiene que ir acompañada de ideas, tiene que ir acompañada de impulso. Y yo creo que, María, tú con esta iniciativa, con todo lo que has hecho, y bueno, yo que tengo ese espíritu, creo que debemos de empujar al resto de compañeros y de profesión para que así sea. Bueno, pues con eso ya mil gracias, Antonio, también por Un placer. haber estado aquí. Y bueno, seguimos con nuestras actividades. El próximo encuentro es el que tendremos para los profesionales del sonido, es decir, será un encuentro y un taller
para los profesionales, los técnicos de sonido, para la danza. Así eso será el día 10 y luego seguimos con otros encuentros más, con otras actividades que, bueno, mil gracias por seguirnos y nada, mil gracias a todos de verdad. Esto es el principio de todo, de mucho pensamiento y sobre todo de conseguir que la danza esté donde tiene que estar. Eso que me impresionó tanto a mí cuando dabais una clase, que después todos los bailarines aplauden al maestro. Sí, claro. Bueno. Aplaudimos todos, aplaudimos todos. Muchas gracias. Gracias.